¿Y si todo lo que creías sobre el poder fuera mentira? ¿Y si los verdaderos dueños del destino de una nación no fueran los que ves en televisión, sino hombres anónimos sentados en despachos lujosos, a miles de kilómetros de donde la historia realmente ocurre? Durante décadas, la tierra de los incorruptibles, Burkina Faso, fue despojada silenciosamente frente a los ojos del mundo. Entre discursos vacíos sobre progreso y ayuda internacional, su oro salía en cajas, sus recursos desaparecían sin dejar huella, y su pueblo seguía esperando el turno prometido que nunca llegó. Pero una mañana de septiembre, todo cambió. Un joven de apenas 34 años, sin corbata, sin padrinos extranjeros, se plantó frente a los micrófonos. No llevaba traje ni sonreía para las cámaras. Llevaba un uniforme militar empolvado, una boina roja y la mirada cansada de quien ha visto demasiado dolor y tierra seca. Así, Ibrahim Traoré no solo tumbó un gobierno, destrozó el espejo en el que el mundo prefería no mirarse. Porque durante años, Burkina Faso fue tratada como una tragedia lejana, una fuente de recursos o un problema que debía ser gestionado. Se llamaba estabilidad a la salida del oro. Se llamaba cooperación a los patrullajes de ejércitos extranjeros mientras las aldeas ardían y la miseria crecía. Pero los registros muestran otra verdad. Un país drenado, una población engañada, un sistema global que solo ofrecía promesas vacías. Entonces, el guión se rompió. Un capitán de a pie se negó a aceptar el papel de figurante. Caminó directo hacia el poder, no buscando privilegios, sino reclamando dignidad. Este no es solo el relato de un cambio de presidente. Es la historia de un continente que empieza a latir con fuerza propia. El momento en el que una sombra decide volverse luz. Lo que está en juego va mucho más allá de Burkina Faso. Es el derecho de un pueblo a decidir su destino. Es el control de sus riquezas, su tiempo y su imagen frente al mundo. Ignorar historias como esta significa perpetuar sistemas que roban dignidad, recursos y futuro a millones de personas. Y lo que viene desafía los mismísimos cimientos del orden mundial moderno. Así que, para entender hasta dónde llega este terremoto, tenemos que retroceder y descubrir cómo se gestó el silencio en el Sahel. Imagina sentarte sobre oro y vivir en la oscuridad. Así es la paradoja brutal que define la vida en Burkina Faso. Bajo tus pies, uno de los mayores depósitos de oro del planeta. A tu alrededor, caminos de tierra, barrios sin electricidad, hospitales vacíos y escuelas donde la tiza escasea más que el propio metal precioso. La riqueza está ahí, pero invisible para el pueblo, exportada en toneladas cada año, mientras la mayoría sobrevive con menos de $2 al día. Esta no es una metáfora. Burkina Faso, llamado el país de los hombres íntegros, ha sido durante décadas un granero de recursos para el mundo y una tierra de promesas incumplidas para su gente. Las estadísticas duelen. Mientras el país enviaba miles de millones de dólares en oro a los mercados internacionales, los niños caminaban kilómetros para llegar a una escuela sin pupitres. Las ciudades, sumidas en la penumbra, solo veían brillar el oro en los noticieros extranjeros. ¿Cómo se explica semejante contradicción? Para entenderlo, hay que mirar atrás. Al fin de la era colonial, cuando el poder político cambió de manos. Pero las reglas del juego siguieron fijándose en otras capitales. Gobiernos iban y venían, casi siempre eligiendo la estabilidad de los negocios extranjeros antes que la dignidad nacional. Bajo el barniz de una democracia gestionada desde el exterior, el Estado se fue adelgazando. El 40% del país quedó fuera de su control efectivo, convertido en terreno fértil para extremistas y para redes de tráfico que hallaban en la descomposición su mejor aliado. En medio de este paisaje, la vida cotidiana era una lección de paciencia forzada. Los agricultores, dueños solo de la tierra que labran con sus manos, veían cómo la riqueza del subsuelo partía hacia Europa y Asia. Los soldados, enviados a morir en conflictivos del norte, luchaban con material obsoleto y salarios impagos, mientras las élites viajaban en coches blindados y firmaban acuerdos mineros que aseguraban la extracción.
pero no el desarrollo. Aquí aparece Ibrahim Traoré. Antes de ser presidente, fue soldado. Y como soldado, vio la fractura con sus propios ojos, la distancia abismal entre quienes arriesgaban la vida en el frente y quienes negociaban la riqueza nacional desde oficinas con aire acondicionado. Traoré y su generación crecieron presenciando cómo los sacrificios del pueblo solo beneficiaban a una minoría y, sobre todo, a intereses extranjeros. El país estaba condenado a la miseria y la violencia perpetuas, prisionero de un sistema donde la independencia era solo una palabra vacía. No era solo una cuestión de dinero. Era tiempo robado, décadas perdidas mientras las promesas se repetían y nada cambiaba. Era una cuestión de dignidad. ¿Quién decide el destino de un pueblo? ¿Quién controla los recursos del suelo? La respuesta, durante mucho tiempo, no estuvo en las manos de los burkineses. Y esa falta de control condenó a generaciones enteras a esperar un milagro que no llegaba. Cada año de inacción era una nueva herida, un recordatorio de que el orden mundial está hecho para perpetuar la dependencia. Pero, ¿cómo un joven capitán logra romper con esta inercia y desafiar potencias globales? Aquí comienza el verdadero conflicto. El enemigo no está solo en el campo de batalla, habita en los contratos y las cifras. Porque cuando Ibrahim Traoré asumió el mando en Burkina Faso, descubrió que la verdadera guerra por la independencia no se libra únicamente con fusiles en la mano, sino en los papeles firmados a espaldas del pueblo, en los balances de empresas extranjeras y en la letra pequeña de tratados que durante décadas condenaron a su país a la pobreza. Desde el primer día, Traoré dejó claro que no sería un títere más. No buscaba la ceremonia ni el poder vacío. Exigía dignidad. Su primera batalla fue contra el sistema mismo. Auditorías al sector minero, revisión de contratos, nacionalización de recursos. Para muchos burkineses, eso fue casi un milagro. Por primera vez en más de medio siglo, el oro que extraían de la tierra prometía quedarse en la tierra y no desaparecer en cuentas lejanas o en los bolsillos de intermediarios internacionales. Pero tocar el oro es tocar un nervio global. Las primeras medidas de Traoré enviaron temblores a las bolsas de valores en ciudades lejanas. Grandes intereses internacionales empezaron a mirar a Burkina Faso no como una nación rebelde, sino como una amenaza al orden establecido. Porque si un país pequeño, sin salida al mar, podía cortar las cadenas de la dependencia, ¿qué les impedía a otros seguir el mismo camino? Y ahí empezó la reacción. El precio de desafiar al sistema fue inmediato. Bloqueos, sanciones económicas, presión diplomática. Los organismos de crédito internacionales degradaron la calificación del país, no porque el país estuviera en ruinas, sino porque su liderazgo ya no era predecible. De pronto, medicamentos y suministros básicos tardaban semanas en llegar, retenidos en puertos extranjeros. Era un asedio silencioso, una guerra hecha de formularios y amenazas disfrazadas de preocupación por la estabilidad. Pero Traoré no se rindió. Sabía que la independencia real exige cortar muchas cadenas. La deuda, los acuerdos de seguridad que solo servían a intereses ajenos, las políticas agrícolas dictadas desde despachos en París o Washington. Redirigió más del 30% del presupuesto nacional a la defensa local y a la soberanía agrícola. Les dijo a los agricultores que un país que no puede alimentarse solo nunca podrá decir que es libre. Y ese mensaje caló hondo. La gente vio a un líder que hablaba su idioma, que conocía su hambre, que caminaba entre ellos. Sin embargo, la paradoja se hizo evidente. Cada vez que Traoré avanzaba hacia la soberanía, las amenazas crecían. Informes llegaban al Palacio Presidencial. Reuniones a puerta cerrada en capitales europeas. Cartas privadas de los antiguos amos coloniales. Ofrecían levantar el bloqueo a cambio de concesiones mineras. Prometían ayuda militar si se restablecían viejos privilegios. Era el viejo truco, vender la seguridad a cambio de la dignidad. Traoré guardaba esas cartas en su escritorio. No respondía.
Sabía que cada firma, cada concesión, podía hipotecar el futuro de su pueblo durante generaciones. Y mientras tanto, la presión se transformaba en algo mucho más concreto. Amenazas de golpes de Estado, intentos de desestabilización interna, sabotaje económico. Para un país pequeño y vulnerable, estas no son solo amenazas abstractas. Son la diferencia entre el pan en la mesa o el hambre, entre hospitales funcionando o cerrados, entre existir como nación o volver a ser un peón en el tablero global. Pero, en medio de ese asedio, algo inesperado empezó a suceder. Lejos de rendirse, el pueblo respondió. Los jóvenes, en las calles de Ouagadougou, comenzaron a ver en Traoré no solo a un presidente, sino a un símbolo. Y esa chispa cruzó fronteras. En Mali, en Níger, la rebeldía se volvió contagiosa. Ahora, la pregunta es, ¿qué consecuencias traerá este desafío? Porque cuando un pueblo se levanta, el mundo entero tiembla. Y Traoré, aunque enfrenta riesgos extremos, ya no está solo. Cuando todo parece perdido, surge una alianza inesperada. El apoyo a Ibrahim Traoré no era solo una consigna entre soldados, ni un rumor en los pasillos del gobierno. Era un latido colectivo, visible en los mercados de Ouagadougou, en las estaciones de autobuses, en las redes de mujeres, en la mirada de los jóvenes que hasta hace poco veían cómo sus sueños migraban hacia Europa o se desvanecían bajo la sombra de la pobreza. El respaldo popular era tan palpable que los intentos de desestabilización interna parecían perder fuerza ante la convicción de un pueblo decidido a no volver atrás. Pero lo que comenzó como un movimiento nacional pronto traspasó fronteras. Se filtraba en los murmullos de Bamako, cruzaba hasta las escuelas de Niamey. Cuando el mundo esperaba que Traoré se doblegara ante el cerco internacional, él optó por la vía opuesta. Buscar aliados en quienes compartían el mismo destino. Así nació la Alianza de Estados del Sahel, junto a Mali y Níger, una fractura en el mapa político africano que nadie había previsto. Esta alianza no era solo un pacto militar para repeler amenazas externas, sino una apuesta audaz por una integración regional genuina, construida desde abajo y para sí mismos. Juntos, los tres países desafiaron el mayor de los tabúes: romper con la moneda heredada del pasado colonial, el franco CFA. Hasta entonces, la economía de Burkina Faso, como la de muchas excolonias, dependía de una divisa gestionada y custodiada en los bancos de su antiguo amo. El 50% de sus reservas extranjeras permanecían en París. Traoré sabía que ninguna libertad era real si el pan y el futuro de su pueblo dependían de una firma extranjera. Así que, por primera vez, los líderes del Sahel discutieron seriamente una nueva moneda, respaldada no por promesas de Occidente, sino por el oro y el uranio que yacen bajo sus pies. Fue un mensaje claro. Ya no mendigarán por ayuda. Quieren negociar como iguales. La reacción mundial no se hizo esperar. Sanciones económicas, el corte total de la asistencia al desarrollo, amenazas veladas y abiertas. El objetivo era claro: hacer que el experimento Sahel fracasara, que el precio de la independencia fuera tan insoportable que nadie más se atreviera a intentarlo. De la noche a la mañana, la ayuda que durante décadas había sido utilizada como zanahoria y garrote desapareció, y la presión financiera se volvió asfixiante. Sin embargo, en medio de este asedio, sucedió algo que ni los planificadores en Bruselas ni los estrategas en Washington pudieron anticipar: el surgimiento de pequeños milagros cotidianos. En un pueblo cerca de la frontera, por ejemplo, se inauguró una escuela primaria, no financiada por una gran ONG extranjera, sino con los impuestos recuperados de una mina local. Por primera vez en generaciones, los niños veían que el oro de su tierra no era una maldición, sino la fuente de sus libros y su futuro. El mismo patrón se repetía en clínicas rurales, en la infraestructura que empezaba a levantarse con recursos propios. Era un mensaje silencioso pero poderoso. La esperanza puede nacer incluso bajo embargo. Eso no significa que el camino fuera fácil. Las medicinas se volvieron escasas. El precio del grano subía cada semana.
Había colas para lo básico y una ansiedad que pesaba en cada familia. Pero, a diferencia de otras crisis, esta vez la causa era visible. El pueblo entendía que el sacrificio actual era el precio de no volver a ser peones en su propia casa. Y, sorprendentemente, la dignidad comenzó a sentirse más nutritiva que el pan. Había un orgullo nuevo, una voluntad de resistir lo que fuera necesario para que la riqueza de la nación no volviera a desaparecer en cuentas extranjeras. Las amenazas internacionales tampoco cesaron. Desde bloques regionales influidos por potencias externas, llegaron ultimátums para volver al orden constitucional, el mismo que durante años había servido a intereses ajenos y dejado silos de grano vacíos y hospitales cerrados. Pero Traoré se mantuvo firme. Su lealtad era con la gente, no con papeles firmados lejos de sus realidades. Mientras tanto, buscaba nuevos socios, mirando hacia el este y hacia sus propios vecinos, apostando por relaciones donde la soberanía no fuera el precio de entrada. Lo que está en juego es enorme. La región arriesga su acceso a los mercados globales, pero con ello gana la posibilidad real de decidir su destino, de romper el ciclo de dependencia y reconstruir un modelo propio, imperfecto pero auténtico. Es una apuesta que desafía no solo a los viejos poderes, sino a la imaginación de toda África. A medida que la presión externa aumenta y el cerco se cierra, Traoré y su pueblo tienen solo una salida: encontrar soluciones inéditas para sobrevivir y quizás prosperar. La soberanía no se ruega, se construye, grano a grano, mano a mano. Eso fue lo que entendió Ibrahim Traoré, cuando, en vez de pedir ayuda externa o resignarse ante los viejos amos financieros, miró hacia adentro y apostó por la gente. Bajo su liderazgo, Burkina Faso vivió una transformación que va mucho más allá de los discursos. La creación de un fondo soberano nacional, donde cada ciudadano pudo convertirse en accionista de su propio futuro. No estamos hablando de una simple colecta. Imagina a los vendedores del mercado aportando parte de sus ventas diarias, soldados donando una fracción de su sueldo, campesinos y trabajadores entregando lo poco o mucho que podían. Una nación entera invirtiendo, por primera vez, en sí misma. Y eso hizo la diferencia. Ese hospital, esa escuela, ese pozo de agua que antes llevaban la placa de una ONG extranjera, ahora lucen orgullosamente la huella de su propio pueblo. Los niños, por fin, pudieron ver que el oro bajo sus pies ya no era un castigo que traía guerra, sino un regalo que traía libros. Pero la independencia real cuesta. Las medicinas empezaron a escasear, los precios del grano subían poco a poco. Las instituciones europeas y americanas observaban, calculando cada dificultad, esperando que el joven capitán sucumbiera bajo el peso de la escasez. Lo que no entendieron fue la fibra de la gente del Sahel. En Burkina Faso, la dignidad es más nutritiva que el pan. Es el combustible silencioso que permite resistir el hambre, la presión, las amenazas. Traoré no solo se enfrentaba a insurgentes armados, sino a un sistema global diseñado para mantener a su país siempre de rodillas. Los ultimátums llovieron desde los bloques regionales y los bancos extranjeros. ¿Vuelvan al antiguo orden o serán aislados? La respuesta de Traoré no fue un grito, sino una pregunta. ¿Dónde estaba ese orden constitucional cuando los silos estaban vacíos y su gente moría de hambre? Rechazó el chantaje y puso en marcha algo impensable: la primera refinería nacional de oro, procesando lo que antes volaba directo a los bancos suizos y franceses. Este giro no solo fue simbólico, se tradujo en resultados concretos. Más de 500 escuelas nuevas en 3 años, una subida del 20% en la producción agrícola en las zonas liberadas. Cuando el campesino es dueño de su tierra y de su paz, la tierra responde con generosidad. Esto es la democratización del desarrollo. Infraestructura financiada internamente, sin condiciones impuestas desde despachos en el extranjero. La ruptura con el viejo orden fue total. Burkina Faso, junto a Mali y Níger, dejó de ser peón para convertirse en bloque. Una alianza de 80 millones de personas sobre las riquezas más codiciadas del planeta.
Ya no se dejaban dividir, ya no competían por migajas. Ahora, juntos, están forjando su propio destino. Y eso asustó a más de uno. Los rumores de un golpe financiado por intereses extranjeros crecieron, pero había una nueva arma: la lealtad de una generación que, por primera vez, vio el fruto de su esfuerzo quedarse en casa. El riesgo está claro. Si este modelo triunfa, puede cambiar para siempre la percepción del mundo sobre África, demostrar que el continente puede ser dueño de su destino sin tutelas ni padrinos. Pero si fracasa, los viejos prejuicios y las excusas para nuevas intervenciones regresarán con fuerza redoblada. Mientras tanto, las calles de Ouagadougou, las aulas recién abiertas y los campos fértiles hablan por sí solos. No es un experimento, es una lección viva de autogestión, resistencia y dignidad, una inspiración y una advertencia para el resto del planeta. Así llegamos al desenlace. El mundo observa, expectante, cómo se reescribe la historia. ¿Aceptarías la seguridad de la jaula o arriesgarías todo por el aire libre? Esa es la pregunta que Ibrahim Traoré, y con él todo un pueblo, decidió responder. Y no fue una respuesta simple ni sin costo, porque desafiar el orden impuesto durante décadas es como romper un cristal. Duele, corta y cambia para siempre la forma en que reflejamos el mundo. Burkina Faso eligió lo incierto del viento por encima del encierro cómodo de la dependencia. En vez de conformarse con las migajas del antiguo amo, apostó por construir su propio pan, con sus propias manos. ¿El precio? Riesgo, ataques mediáticos, bloqueos económicos, presión internacional y un futuro que solo se puede escribir paso a paso, sin garantías. Pero, ¿qué se gana realmente cuando decides ser libre? No son solo escuelas nuevas, ni minas nacionalizadas. Es la dignidad restaurada de ver que el destino de tu hijo ya no se negocia en despachos lejanos. Es el temblor en la voz de quienes, por primera vez en generaciones, pronuncian la palabra futuro, sin miedo a la burla o la traición. Es el valor de mirar a los ojos al resto del mundo y decir, aquí estamos, de pie, decidiendo por nosotros mismos. Y ese es el verdadero impacto de la historia de Ibrahim Traoré y Burkina Faso. No se trata solo de cambiar nombres en los puestos de poder. Se trata de romper el ciclo en el que otros deciden cuánto vale tu tierra, tu trabajo, tu vida. Es la diferencia radical entre sobrevivir según las reglas de otro o crear tus propias reglas, aunque eso signifique caminar por senderos desconocidos. Y aquí es donde la historia deja de ser solo africana para convertirse en universal. Cada uno de nosotros, desde cualquier rincón del planeta, tiene que decidir qué mundo quiere sostener con sus ideas, sus palabras y sus acciones. ¿Perpetuamos el viejo orden, cómodo para unos pocos y asfixiante para millones? ¿O apoyamos, aunque sea con una conversación, una elección de consumo, un voto, las voces y caminos que buscan una independencia real? Lo que está en juego no es solo dinero, ni solo el orgullo nacional de un país lejano. Es el derecho, universal, a no ser tratado como un recurso más, sino como un ser humano completo, capaz de elegir su destino. Es el tiempo perdido en la espera de la promesa ajena, el poder de decidir sin pedir permiso, la reputación de los valientes que prefieren el riesgo de la autenticidad a la comodidad de la imitación. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Traoré, nos recuerda que la verdadera independencia no se regala ni se compra, se toma. Y es contagiosa. Cuando un pueblo se libera, inspira a otros a intentarlo. La pregunta es si nosotros, observando desde nuestras rutinas, tenemos el coraje de imaginar un mundo donde esa independencia sea la norma y no la excepción. Así que antes de cerrar este video, te invito a reflexionar. ¿Cuál es la verdadera libertad que buscas para tu país, para tu gente, para ti mismo? ¿Aceptas la seguridad de la jaula o te atreves a soñar con el aire libre, aunque el viento sea incierto? La decisión de Traoré y del pueblo burkinabé está tomada. Ahora, la pregunta queda para ti, para todos nosotros. Porque el destino de una nación puede cambiar con un líder,
Pero el destino del mundo solo cambia cuando cada uno decide dejar de ser sombra y convertirse, aunque sea por un instante, en el sol.